Pero está lo podemos convertir. Ah, bueno, mejor. Sí. Está bien. Sí, puede ser que ya me pare para poder Sí, para ver, mirar, ¿no es para cierto? poder Porque ver si qué no, cosa no está en la sí. pantalla. Lleno. Voy a apagar. ¿Ah? 20 minutos. 25, ¿no? 25 dice. Creo que 25 está bien. Sí. Sí. Creo que ya, ¿no? Lo sigues. Bien, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos al segundo viernes económico y financiero de este semestre y que lleva por título Shock Petrolero y Perspectivas de la Economía Peruana 2026. Para todos es claro que el reciente conflicto entre Estados Unidos e Irán, las tensiones en el Golfo Pérsico y las interrupciones en el tránsito en el Estrecho de Hormuz ha generado un nuevo shock petrolero de escala global que ha elevado el precio del petróleo, llevando el barril de petróleo a costar más de $100 y presionando al alza el costo de algunos insumos claves como los fertilizantes, la energía y el transporte. En este contexto de alta incertidumbre geopolítica, se configura un escenario que impone riesgos significativos para las economías que importan combustibles como el Perú, afectando la inflación y las perspectivas de crecimiento de estas economías. El viernes económico y financiero de hoy busca analizar la magnitud y los canales de transmisión de este choque externo sobre la economía peruana, así como debatir las posibles respuestas de política macroeconómica frente a un entorno internacional que es más volátil y desafiante. Contaremos para este análisis con la presencia de Waldo Mendoza y Óscar Dancourt, dos de los economistas peruanos más destacados y reconocidos por su sólida trayectoria en el estudio de la macroeconomía, la política fiscal, la política monetaria y los ciclos económicos. Su experiencia académica y su aporte al debate público serán claves para enriquecer la discusión, para aportar rigor analítico y ofrecer distintas perspectivas sobre los desafíos que enfrenta la economía peruana de cara a un contexto internacional particularmente complejo. A continuación voy a presentar brevemente la reseña de cada uno de nuestros expositores para conocer mejor sus trayectorias y aportes al ámbito económico. Waldo Mendoza es licenciado en Economía por la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, magíster y doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente Waldo es el vicerrector académico de nuestra universidad, fue el primer presidente del Consejo Fiscal, también se ha desempeñado como miembro del directorio de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, también se ha desempeñado como ministro de Economía y Finanzas, como miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, así como presidente del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, y como viceministro de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas. Waldo también es profesor principal e investigador del Departamento de Economía, tiene diversas publicaciones académicas, entre la más reciente está el libro
Cómo investigan los economistas, guía para elaborar y desarrollar un proyecto de investigación, que ya está en su tercera edición y está elaborado conjuntamente con Liu Mendoza Pérez. Por su parte, Óscar Dancourt es magíster y doctor en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor principal e investigador del Departamento de Economía de nuestra Casa de Estudios y ha desempeñado diversos roles directivos en el Banco Central de Reserva del Perú. Se ha desempeñado como director, vicepresidente y encargado de la presidencia. Sus temas de interés giran en torno a la macroeconomía y la economía monetaria. Sus publicaciones más recientes abordan las políticas cambiarias y monetarias en América Latina, así como la experiencia de desarrollo bancario en el Perú. Bueno, antes de cederle la palabra a nuestros expositores, lo que voy a hacer es dar algunas pequeñas indicaciones para la dinámica de la sesión de hoy. Vamos a tener las presentaciones que van a durar más o menos 25 minutos. Vamos a empezar con Waldo, porque creo que tiene alguna restricción de tiempo, pero esperemos que esa finalmente no nos limite su participación. Luego la participación de Óscar y tendremos después de eso un espacio para las preguntas y comentarios del público que luego serán respondidas por Óscar y Waldo. Dicho todo esto, entonces voy a cederle la palabra a Waldo para que haga su presentación. Gracias. ¿Y por qué han sentado a Óscar a la izquierda? Buenas tardes. Están equivocados todos. Buenas tardes. Un placer estar en este viernes económico, más aún acompañado por un gran macroeconomista como es Óscar, así que contentísimo. La cosita está. Voy a abordar estos temas. ¿Cuáles son los grandes problemas que tiene actualmente el Perú? ¿Cuáles son los retos que tiene el siguiente gobierno que no sabemos quién es? Luego voy a hablar de las políticas de estabilización. Quiero presentar un marco analítico que me permita sustentar mejor lo que voy a decir. Voy a hablar de las fortalezas que tiene la economía peruana y al final voy a dar algunas sugerencias de política macroeconómica, de qué hacer en esta coyuntura. Puede ser arbitrario, pero me parece que los grandes problemas que tiene el país son básicamente estos, ¿no? El crimen y las economías ilegales, ¿quién lo va a negar? El populismo fiscal del Congreso, solo para el año 2027 hay 15.000 millones de soles más de gasto proveniente del Congreso. Los proyectos mineros, tenemos una gran cartera, lamentablemente no están siendo utilizados. El crecimiento lento, a pesar que los términos de intercambio están en sus niveles más altos desde 1948. Y por último, el tema que vamos a tratar, la guerra de Irán. Voy a concentrarme en la guerra. Esta banderita creo que podemos moverla un poquito más. La expresión de la guerra, ¿no? El precio del petróleo. Perú es una economía que importa petróleo, así que somos muy dependientes de este material. Por lo tanto, cada dólar que sube el precio es un dólar más en el precio de los combustibles, lo cual es un choque de oferta severo para la economía peruana. Y ya se ha mostrado el primer indicio, ¿no? La inflación que estaba tranquilita da un salto a 3.8%, lo cual para nuestros estándares es una cifra alta. Normalmente cuando la inflación sube, los precios suben, los salarios reales se achican, los saldos reales se achican y eso genera tendencias recesivas. Entonces normalmente estos choques de oferta que generan inflación generan enfriamiento de la economía. Quiero utilizar un pequeño sistema de gráficos para explicar luego las políticas que voy a proponer. Voy a circunscribirme únicamente a políticas de estabilización.
no voy a hablar de largo plazo, no voy a hablar de crecimiento económico. Es decir, de políticas que procuren acercar el producto efectivo al producto potencial o de la inflación observada a la inflación meta del Banco Central de Reserva. De eso solamente me voy a ocupar. No voy a hablar de crecimiento económico. Y para eso voy a empezar suponiendo choques de demanda y observando cómo se enfrentan usualmente los choques de demanda. Un choque de demanda es de este tipo, puede ser un choque optimista, un entusiasmo en los inversionistas que hace subir la inversión, el consumo, y la economía queda por encima del potencial y los precios quedan por encima de donde debe estar. Es un choque de demanda. ¿Cómo se combate ese choque de demanda? Los bancos centrales tienen su instrumento, los ministerios de economía tienen su instrumento. Normalmente lo que hacen es, el Banco Central sube la tasa de interés, el gobierno baja el gasto público y la vida continúa. Digamos que esa es la manera usual de enfrentar un choque favorable de demanda. Y si el choque es desfavorable, también tiene solución. El Banco Central bajará su tasa de interés, el gobierno subirá el gasto público y adiós desequilibrios. Hay que tener unos cuidados con esto que parece muy sencillo. Cuando se sube la tasa de interés, el problema es que sus efectos se ven a los 3, 4 trimestres. Por lo tanto, las políticas para ser efectivas tienen que ser preventivas, tienen que anticiparse, ¿no? En el caso del gobierno, la efectividad no está en cuestión, pero entre que se descubre el problema y se implementa, hay un gran tiempo. El ministro de Economía mirará si hay recursos, se lo informará al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros preparará un proyecto de ley, el proyecto de ley llegará al Congreso, las leyes se harán a los 2 o 3 meses. Cuando se dan la ley, llega el proyecto a un municipio X que no tiene proyectos. Entonces, demora mucho el gasto público. Pero cuando ya se ejecuta, su efecto es inmediato. Cuando el choque es de oferta, la cosa es más complicada. Con el instrumental del libro de texto es un poco complicado enfrentar los choques. Imaginemos otra vez que estamos en un mundo ideal, con pleno empleo, con precios sobre la meta y se produce un choque de oferta. ¿Cómo enfrentamos ese choque de oferta? Pepe Tábara y sus colegas deben estar discutiendo cómo hacerlo, ¿no? Desde el directorio del Banco Central. Algunos sugerirían una política expansiva, porque se ha generado una recesión. Entonces, se hará menos tasa de interés, más gasto público y la demanda se va para allí. Resuelves el problema de la recesión, pero agravas el problema de la inflación. Un keynesiano estaría más cercano a este tipo de propuestas. Un monetarista odia la inflación, lo que haría seguramente es un choque de demanda negativo, sube la tasa de interés, baja el gasto público y la economía vuelve al equilibrio. En este caso, se ha resuelto el problema de la inflación. Se ha resuelto el problema de la inflación está controlada, pero se ha agudizado el problema del desempleo. Hacia fines de los 70 en Estados Unidos se produjo una inflación enorme, como de 16% al año, por un choque de oferta del petróleo también. Y en ese entonces Paul Volcker dijo, yo sé las consecuencias que tiene hacer política contractiva, pero lo hago. Subió la tasa de interés al cielo, recesó la economía, pero combatió la inflación. Entonces,
algo de eso se puede hacer. Idealmente, teóricamente, conceptualmente, ¿qué podríamos hacer para enfrentar un choque como este? Idealmente, matemáticamente, lo ideal sería volver esta oferta a su nivel original. Y para eso vemos la tasa de interés y el gasto público y no hay manera de hacer eso con esos instrumentos, ¿no? Entonces vamos a conversar un poquito después sobre eso, pero la idea es, ¿qué tal si hacemos esto? Si es que se puede. Conceptualmente se puede, matemáticamente se puede, vamos a ver si en los hechos es posible trabajar. A ver, el Perú tiene grandes fortalezas, la más importante posiblemente es esta. En el pasado, la crisis del 67, la del 77, la del 88, la del 98, la del 2008, han sido crisis originadas en los mercados internacionales. Han sido crisis que, en resumen, hacen escaso el dólar. Cuando el dólar es escaso, el tipo de cambio sube. Y cuando sube con fuerza, ya se fregó todo. Porque sube la inflación, bajan los salarios, se genera recesión, se genera incertidumbre, etc. Entonces, en los 80s, en los 90s, lo que los banqueros centrales hacían cuando venía una crisis era ponerse a rezar, porque no tenían instrumentos para enfrentar esa salida de capitales o esa escasez de reservas. Banco Central aprendimos, y en gran parte por las políticas impuestas en marcha por su profesor Dancourt, aprendimos que es buenísimo acumular reservas, un montón de reservas. Las reservas son como un seguro oncológico para el país. Es decir, viene una crisis internacional, escasean los dólares, el tipo de cambio tiende a subir y el Banco Central vende dólares y aplasta esa alza en el tipo de cambio, suaviza, atenúa el alza en el tipo de cambio. Por eso que en el 2008 ni nos dimos cuenta que había crisis, porque a pesar que los dólares escasearon, el Banco Central vendió un montón de dólares y tranquilizó al mercado cambiario. O en el 2021, cuando salieron 16.000 millones de dólares del Perú, el Banco Central vendió dólares, forwards, etcétera, y tranquilizó, aunque no totalmente, el tipo de cambio. Entonces, este instrumento yo diría que es incluso en ciertas circunstancias más importante que el instrumento tasa de interés. Es un seguro contra las crisis internacionales. Internacionalmente estamos muy bien posicionados. Somos en el mundo uno de los países que tiene más reservas internacionales como porcentaje del Producto Bruto Interno. Así que tenemos un montón de reservas y eso está muy bien. Por otro lado, desde el fisco se hizo la tarea también de reducir poco a poco la deuda pública como porcentaje del Producto Bruto Interno, 90% hacia fines de la década del 80, 30% ahora, así que los MEF, durante distintas administraciones han hecho un trabajo buenísimo acá. Y a nivel latinoamericano, por eso que el Perú es el país con un porcentaje de deuda pública más baja que toda la región. ¿Y para qué sirve tener una deuda baja? Uno, los intereses que vas a pagar son más bajos, por lo tanto tienes espacio para el gasto de inversión, el gasto en salud, educación. Dos, cuando quieres prestarte, te prestas facilito. El Perú hoy es como el cliente en la Plaza San Miguel que es perseguido con tarjetas de crédito, ¿no? Más o menos así es el Perú, gracias a esta fortaleza que tiene. Tres, en circunstancias complicadas, cuando todo el mundo necesita crédito, es fácil endeudarse. Por lo tanto, fiscalmente somos fuertes,
En términos de reservas somos fuertes y hay que utilizar esas fortalezas porque para algo se acumulan las fortalezas. Una consecuencia de tener una deuda bajita son estas cifras, son de primas de riesgo. Es más o menos cuando nos endeudamos en dólares afuera, hay que pagar un porcentaje más por encima de lo que paga el bono del Tesoro americano. Ese es este riesgo país. Entonces hay países que tienen que pagar 84.053%, o sea, en la práctica están fuera de los mercados, ¿no? O hay países como Ecuador que también están en problemas, como 450%, y el Perú, otra vez, junto con Chile, está bien. Tenemos un acceso ilimitado al crédito internacional. ¿Qué hacer frente al problema del choque petrolero? Otra vez recordemos el problema y la situación ideal, ¿no? ¿Cómo trasladar esta curva de oferta a su lugar original o muy cerca? En una economía pequeña y abierta como la peruana, que produce con insumos importados, el tipo de cambio es un argumento de la oferta agregada. Ahí está el tipo de cambio. Cuanto más alto el tipo de cambio, más se contrae la oferta. Cuanto más bajo el tipo de cambio, más se expande la oferta. Una elevación del tipo de cambio es un choque de oferta adverso. Una reducción del tipo de cambio es un choque de oferta favorable. Entonces, ¿qué se puede hacer para hacer eso? Mantener fijo el tipo de cambio, mantenerlo más o menos flotando en el nivel de la situación original. La otra cosa que se puede hacer, un poquito más complicada, es utilizar la fortaleza que tiene el MEF, tener un fondo de estabilización del precio de los combustibles, de tal manera que lo que pase en el mundo no se traspase inmediatamente al mercado local, de tal forma que el precio local de los combustibles esté de alguna manera desligado del precio internacional del petróleo. El tipo de cambio no se ha mantenido constante, ha habido una intervención con swaps cambiarios. A mi juicio deberían haberlo mantenido más o menos tranquilo para que este shock no afecte a la oferta agregada. Este gráfico me permite explicar cómo opera un fondo de estabilización del precio de los combustibles. Lo ideal es tener el fondo previamente para utilizarlo y luego recuperarlo. En este caso no tenemos. Hay que empezar. La idea es la siguiente. Se pone un límite superior, supongamos $90 el barril, un límite inferior, supongamos $80 el barril. El gobierno no interviene si los precios están por esta banda y acá interviene. Si el precio está aquí, le dice a la refinera, cobra localmente como si el precio fuese como si el precio fuese 90. El resto te lo presto. Vendrán otros tiempos donde el petróleo bajará a 70 o 60. En ese caso, el precio está en 80, el límite inferior, los precios han bajado a 60, 70. En este caso se le dice al importador, no rebajes tu precio, devuélveme lo que me has pagado. Teóricamente siempre es más fácil. En la práctica lo que pasa es que se hace esta partecita y nos olvidamos de esta partecita y el gobierno se queda con un endeudamiento que puede ser sustantivo, ¿no? Pero una política bien hecha no debería ser costosa. En resumen, tenemos fortalezas económicas que nos permiten actuar, no hay motivo para no actuar. 2, el MEF y el BCR tienen que juntarse y hacer la mezcla de política
apropiada para estas circunstancias. Si no hacemos nada, la inflación puede seguir subiendo y eso conducir a un enfriamiento económico. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Gracias, Waldo, por haber cumplido además con el tiempo. Bueno, vamos a pasar ahora a la presentación de Óscar. Óscar. ¿Quieres pararte por ahí? Sí, creo que me voy a parar. Sí, creo que es mejor parado. Quiero ver si funciona. Sí. Listo. Buenas tardes con todos. Voy a centrarme en las características de este choque externo. Y lo primero que quiero presentar, el Fondo Monetario Internacional hace un análisis de coyuntura todos los años, lo publica 2 veces al año, y ha sacado uno reciente, evaluando cuál es el impacto de esta alza del precio del petróleo. ¿Sí? Y estos son los... A ver. Y estos son los datos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ha hecho varias proyecciones, pero la que nos interesa es esta última, la que está en amarillo, marroncito. ¿Sí? Y básicamente, como ha explicado Waldo, un alza del precio de los combustibles es lo que en macroeconomía se llama un choque de oferta negativo, produce 2 cosas. Aumenta la inflación, sube los precios y produce una recesión típicamente. ¿Sí? Y eso es lo que en realidad estaba proyectando el Fondo Monetario. Esta es la tasa de crecimiento de 2%, pero si leen el texto van a encontrar una notita que dice que las 4 últimas recesiones de la economía mundial se definen a partir de que la tasa de crecimiento fue de 2% o menos. ¿Sí? Eso es lo que explica esta pregunta aquí. ¿Están proyectando una recesión global? Entonces aquí tienen la tasa de crecimiento del PBI y aquí tienen la tasa de inflación. ¿Sí? La tasa de inflación, esto es otra vez mundial, todos los países agregados, va a subir hasta 6, casi 6%. ¿Sí? En el informe mismo se dice que el impacto sobre las economías de la periferia, como la nuestra, va a ser mucho mayor que en las economías avanzadas. ¿Sí? Se usa en verdad la frase el doble del impacto. ¿Sí? No sé cuáles son, digamos, los promedios ahí, y Waldo ha explicado qué es lo que tenemos que hacer, pero ese es el punto. Y la otra cosa que quería mostrar, bueno, ese es el escenario malo, digamos, ¿no? El otro no es tan malo, el celestito. Y la otra cosa que quería ilustrar también es que el fondo usa estas predicciones de los precios del barril de petróleo, 110 y 125, en verdad nos interesa básicamente el del 26. ¿Sí? Y aquí lo menciono, hay 2 precios. Pues. Hay un precio petróleo para entrega inmediata, que es el que está usando el fondo spot. ¿Sí? Digamos que ustedes compran su barril de petróleo que ya está en el barco. ¿Sí? Y la otra es que ustedes compran un barril de petróleo para que se los entreguen en 2 meses. Ese es el precio futuro que después vamos a ver. ¿Sí? Bueno, entonces, primer punto. Segundo punto, el estrecho de Hormuz. Me he conseguido aquí esta. ¿Sí? Este es el Golfo Pérsico. A ver si puedo poner. Este es el Golfo Pérsico. ¿Sí? De aquí es que sale el 20%, digamos, de la oferta mundial de petróleo, dicen. Eso es lo que dice el fondo. ¿Sí? Y aquí es donde está la discusión. ¿Sí? Entonces, los barcos han dejado de pasar por acá. ¿Está bien? Y eso ha subido el precio del petróleo. Esta es la noticia de hoy día. Los iraníes y los norteamericanos se han puesto de acuerdo y el estrecho de Hormuz se ha reabierto. Y el precio, estos son futuros nomás, pero porque no encontré los otros,
el precio de los barriles de petróleo, hay dos indicadores, el Brent y el WTI, que es el que nosotros usamos, pero se han caído fuertemente, más de 10% a la hora que yo vi este gráfico. ¿Está bien? No es, digamos, no es parte de mi negocio, pero ¿por qué se han puesto de acuerdo? Porque los iraníes estaban exigiendo que Israel cese su invasión en el Líbano. Y eso es lo que han hecho. Y entonces han anunciado que que el estrecho está abierto. Ahora, hay varias cosas extras, ¿no? Una es que Trump ha dicho que Trump puso un bloqueo al bloqueo iraní. Trump ha dicho que su bloqueo va a seguir funcionando. Eso es lo que ha dicho después del anuncio de los iraníes, así que no todo está resuelto. Y en segundo lugar, los iraníes han dicho, tienen que pedirme permiso a mí y pasan por acá, ¿no? Así que así está la situación hoy día. Esto es el impacto del cierre estos son los barcos que pasaban con petróleo antes del conflicto, antes de la invasión, digamos, antes del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, y estos son los que pasaban después, ¿sí? Pasaban, algunos pasaban, ¿sí? Y algunos de los que pasaban son iraníes, y todos estos puntos rojitos son los barcos que se quedaron encerrados ahí, en el estrecho de Hormuz, ¿sí? Eh, algunos cargados con petróleo y otros, pero el New York Times dice que son como 900, ¿no? Barcos que están acá. Y este es el estrecho por el que tienen que pasar. Me imagino que estos empezarán a salir hoy día, pero en fin, ya. ¿Cuánto de la oferta? Bueno, este es simplemente para ilustrar que los barcos que han estado pasando básicamente han sido iraníes. Y en realidad el gobierno norteamericano los ha dejado pasar para que el precio del petróleo no suba más, ¿no? Y seguían digamos, las bombas y este es el bloqueo norteamericano, acá, aquí en esta zona. No me acuerdo cuántos barcos hay, pero creo que son 12, 13, 14. La caída de la oferta mundial de petróleo es esta, ¿sí? Las líneas punteadas son proyecciones. Estas son proyecciones de una agencia internacional de energía. Pero esta es la caída. Es una caída, digamos, cercana al 10%. Y esta es la caída, otra vez, a partir de aquí son proyecciones de esta línea. Esta es la caída en el Golfo Pérsico, de los productores, y están cada uno de los productores. Y esto es el alza que ha producido ese recorte de la oferta. ¿Está bien? Hay diversos precios de petróleo, el mercado de petróleo es bastante más complejo de lo que nosotros presentamos en macroeconomía, es mucho más complejo, hay un montón de precios, hay precios a futuro, hay precios al contado, que también les llaman físicos, y bueno, esos han subido mucho más de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? En particular aquellos con entrega física, digamos en 15, 20 días, ¿no? Esa es la línea roja, la azul, ahí. Así que, como dicen, digamos, los entendidos, este es el choque de oferta más grande de la historia. Mucho más grande que la revolución iraní a fines de los 80, o mucho más grande que la guerra árabe-israelí a mediados de los 70. Este es el más grande de todos, ¿sí? No solo ha subido el petróleo, también el gas. El gas no tiene un mercado mundial como el petróleo, así que es posible que pasen estas cosas. Por ejemplo, el precio del gas en Estados Unidos, y aquí están los precios en Asia y en Europa, que han subido mucho. Y estas son las dos cotizaciones de petróleo importantes. Muchas de las cosas las he aprendido leyendo a Krugman, que se ha dedicado a entender qué pasa con la guerra de Irán y el precio del petróleo. Y él hizo, solo para ilustrar, él hizo un cálculo de cuánto podían subir los precios del petróleo dependiendo de cuánto se recortaba la oferta, ¿no? Y de cuánto, a ver, y
de cuál era la elasticidad de la demanda. Eso pues, lo estudiarán en micro, sospecho, pero no en macro. ¿Está bien? Pero los números son llamativos, hay números muy parecidos al alza de los precios de los combustibles para entrega inmediata. ¿Sí? No en los futuros, pero sí en los físicos, que son los que importan para las refinerías. Ya Waldo lo dijo, pero los primeros impactos están claritos. La tasa de inflación ha subido, la tasa de inflación 12 últimos meses en Lima metropolitana. A ver si puedo. Y aquí ven este salto. ¿Sí? Esta montaña, después vamos. Me avisas cuando. Giovanna. Me avisas cuando. Todavía bastante tiempo. ¿No? Esta montaña es el anterior alza de los combustibles. No solo hubo una alza de los combustibles, pero esta es la última que hemos tenido. ¿Sí? Y esta es el primer impacto. ¿Sí? No solamente es en Lima, es en todo el Perú, pero Lima está entre las zonas con mayor inflación. ¿Sí? Último asunto, último todavía, disculpen. Podemos dividir la canasta, la de Lima metropolitana, podemos hacer eso, los datos los publica el Banco Central, podemos dividir la canasta en dos partes. Una parte pequeña que es el 15%, si recuerdo bien, de la canasta, que el Banco Central llama el IPC importado. Ahí están pues, los combustibles, alimentos que tienen un componente importado grande, ¿sí? Y algunas otras cosas, no sé, pues, televisores, ese tipo de cosas, ¿no? Es el 15% de la canasta. Y ahí ven que ese es el que ha subido. ¿Sí? Estos son los datos de marzo. Este es el total y este es la inflación importada. Mensual. Esto estamos comparando con el mes pasado. Y aquí está el episodio inflacionario previo, donde la inflación en Lima subió pues hasta el 8% y en otras ciudades del país más del 8%, hasta el 10, 12, 13%. Y lo que quiero que vean es que esta alza de la inflación importada es mucho mayor que en el episodio anterior. Así que es un choque grande, aún en nuestros propios términos, ¿no? Sin considerar los efectos internacionales. Hay otra desagregación del IPC que también muestra el punto. Aquí el IPC no subyacente es una parte de la canasta, es la canasta que incluye esos productos que están en la inflación importada, pero también incluye los alimentos frescos. ¿Sí? Papa, cebolla, etcétera, tomate. Y como ven ahí, esa inflación ha subido más todavía que la inflación importada. Esta es la inflación del IPC no subyacente. En general, el banco mira la inflación subyacente, la roja acá, es decir, la parte de la canasta que tiene una trayectoria menos volátil, ¿no? Como se ve aquí, la inflación no subyacente, o sea, combustibles y alimentos frescos, puede subir y bajar enormemente, es mucho más volátil que el resto de la inflación. ¿Sí? A ver si puedo, ya, entonces. De 2021 a 2023, digamos, hemos tenido una experiencia similar. Tuvimos una gran subida de los precios del petróleo, a ver si lo puedo mostrar acá, aquí lo ven. ¿Sí? Esta es la actual. ¿Sí? Y esta es la que ocurrió a partir de la guerra en Ucrania. Esta es, digamos, la guerra en Irán y esta es la guerra en Ucrania. El precio del petróleo subió puntos más, puntos menos, a la misma altura. ¿Sí? Aquí estos son solo los futuros, pero en fin, eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Y qué vimos? Aquí tenemos la inflación últimos 12 meses. La línea verde es la inflación importada. Allí que hay combustibles, el precio internacional del petróleo impacta, tipo de cambio, porque aquí estamos midiendo el combustible en soles, si el tipo de cambio sube, esta inflación importada verde aquí también sube, y también están los impuestos a los combustibles. Que los impuestos a los combustibles, para dar un ejemplo, la gasolina, hay pues un IGB de 18% y un impuesto al rodaje de 7, el 25% del galón de gasolina es un impuesto.
Pero si sube el precio del combustible, también sube el impuesto, al 25% de algo más alto. Digamos, de 10 soles el galón es 2,50 y de 20 soles el galón es 5 soles, ¿no? Entonces, este es el shock de oferta. Punto básico, la inflación importada lidera el alza en la inflación y también lidera la caída, ¿no? El rojo es el IPC total, la canasta total, es la inflación que hemos visto, toda esta meseta de 8% en Lima metropolitana, fue pues el resultado de esto. Y la amarilla es el subyacente, o sea, quitándole combustibles y alimentos frescos, y también sube porque hay una serie de conexiones. Se usan los combustibles para el transporte, para la generación de energía, etcétera, etcétera. Hay una serie de conexiones, ¿sí? Y este es, en realidad, mirada en términos anuales, la última subida, que todavía está pequeñita, ¿no es cierto? Porque ahí no estamos tomando solo en cuenta la inflación del último mes, sino también de los 11 anteriores y estamos promediando. ¿Qué nos trajo ese choque de oferta negativo? Una recesión en 2023, perdón. Sí, ahí están los datos. Este es el PBI no primario. Al PBI total le quitamos la agricultura, pesca, minería y algunas actividades vinculadas a esos sectores y tenemos el 80% del total. Esto es el PBI urbano, el nivel de actividad económica en las ciudades. Y ahí tienen la recesión, 4 trimestres consecutivos, aquí comparando PBI de este trimestre con el mismo trimestre del año anterior. ¿Ahí? La única fuerza recesiva e inflacionaria no fue el alza de los combustibles en este episodio de 21-23. También subió el tipo de cambio. Aquí lo ven. Este es el precio del dólar diario. Y aquí ven que subió pues de 3,6 a 4 y pico. ¿Está bien? Esto ha sido básicamente en el primer semestre del gobierno de Castillo. Pero durante todo este periodo se mantuvo alto, ¿sí? Y esa alza de la inflación está asociada no solo al alza de los precios de los combustibles, sino también, creo yo, al alza del tipo de cambio. Y este es el periodo del cual estaba hablando Waldo. El tipo de cambio a partir, digamos, vamos a ponerlo así, desde que subió Trump al gobierno a principios del 25 ha ido cayendo. Y este es el último impacto, ¿no? Ha subido y después ha bajado un poco. Y vamos a ver qué pasa ahora con la segunda vuelta, ¿sí? Este es el último dato que he visto. Hay una subida, esto ha ocurrido después del... No, esto ha ocurrido antes de la noticia, la noticia ha sido hoy día, o sea que este dato, si no me equivoco, del miércoles. ¿Right? ¿Qué otras fuerzas? Entonces resumo mi lección del 21-23 para no cometer esos errores. ¿Qué otras fuerzas operaron? Entonces, primero, subió el precio de los combustibles. Segundo, subió el tipo de cambio. Los impuestos que son ad valorem y no específicos aumentaron, como soles por galón o soles por barril de petróleo. ¿Está bien? Se hizo exactamente lo contrario de lo que Waldo estaba proponiendo, ¿sí? Y además se hizo una política fiscal contractiva. Hay varias maneras de ilustrarlo. La manera más simple es el gasto no financiero total del gobierno, que es esta línea, promedio de 12 meses, porque el mensual es muy volátil y no se ve nada. Y aquí ven cómo efectivamente se cortó ese gasto de manera más o menos importante. Este es el gasto en que se incurrió para luchar contra la recesión del COVID-19 en el 2020. Y después me parece que se cortó demasiado rápido, ¿no? Pero este es un punto, es una fuerza importante en la recesión del 2023. Y la otra fuerza es la política monetaria, ¿no? El crédito real en moneda nacional también se redujo. Este es el impacto del alza del crédito para luchar contra la recesión del COVID-19 y este es el ajuste posterior que otra vez me parece que se ajustó demasiado rápido y demasiado fuerte, ¿no?
Último asunto, la tasa de interés. La tasa de interés que fija el Banco Central no es la tasa de interés a la que se puede prestar las firmas y la familia de los bancos, por ejemplo. ¿Bien? Esta es la línea roja. ¿Sí? Esa es la tasa de interés que fija el Banco Central, es la tasa de interés a la cual los bancos comerciales se prestan por un día millones de soles, digamos. ¿No? Pero la verde, que es una tasa más alta que se mide aquí en el eje derecho, es un promedio de la que enfrentan firmas y familias, es un promedio de la que cobra el sistema bancario, ahí está todo. El promedio lo calcula el Banco Central, es como un IPC y ahí está. Y esa es la verde, y esta subió fuerte y se ha quedado arriba. ¿No? Y este impulso, la línea azul, es un impulso recesivo también importante. Ya, lo dejamos ahí. Último asunto. Creo que con eso voy a terminar. Creo que tengo una laminita más. 5 minutos. Está bien, para 2 laminitas. Como explicó Waldo, el Banco Central usa sus reservas de divisas para limitar el movimiento del tipo de cambio por arriba y por abajo. En este gráfico lo que tienen es la línea roja, que es el tipo de cambio que lo medimos acá. ¿Sí? 13 soles, 4 soles, 2 soles, lo que sea. Y las columnas azules son una medida de cuántas reservas de dólares tiene el Banco Central y si suben o bajan. Esta medida se llama la posición de cambio y es, digamos, la que a mi modo de ver refleja mejor qué es exactamente lo que está haciendo el Banco Central. Ese es un instrumento del Banco Central. Aparte de la tasa de interés, como explicó Waldo. Ahí tiene, en verdad, el banco tiene los 2 instrumentos más importantes son comprar o vender dólares, esto de acá, o subir o bajar la tasa de interés. ¿Sí? Hay también, en fin, ya, lo dejamos ahí. Hay también una venta, compra de sustituto del dólar que se llaman derivados, pero eso no vamos a entrar ahora. Bueno, lo que ilustra el gráfico es que cuando el tipo de cambio cae, el Banco Central compra dólares y las tenencias de dólares del Banco Central aumentan. Eso es la posición de cambio y es esta línea azul, estas columnas azules. Y cuando el tipo de cambio sube, como en la crisis 2008-2009, el banco vende y limita el alza del tipo de cambio. ¿Está bien? Ese es el impacto estabilizador del que hablaba Waldo. ¿Sí? Entonces, este es un periodo de crisis, el otro es el de 2013-16. El tipo de cambio sube mucho, aquí ven todo esto. Y el banco vende mucho para limitar el alza del tipo de cambio. No es que se impide el alza del tipo de cambio, se limita. ¿Sí? ¿Por qué sube? Básicamente por factores externos acá. ¿Sí? Aquí es la crisis del 2008-2009, que es una crisis recesiva y asociada a una crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos tan grande que solo se le compara con la de los años 30. O sea que esto fue importante. ¿Sí? Y este es un cambio sustancial en la política monetaria norteamericana que causa esto. ¿Sí? Y después tenemos aquí este periodo que no está con el recuadro verde, que este es el periodo de Castillo, y un poco antes y un poco después. ¿No? El tipo de cambio sube y el Banco Central aumenta sus reservas de divisas. No es que no vendió, compró más de lo que vendió. ¿A quién le compró? Básicamente al gobierno. ¿Está bien? Por fuera del mercado. Y entonces, mi punto simple es que efectivamente esto ocurrió a pesar de un contexto externo favorable, que no es exactamente el de hoy día, con este precio alto del petróleo. Pero había un precio del cobre alto, hoy día también está alto, y había una tasa de interés baja. ¿Sí? Entonces, esto es lo que no podemos dejar que pase ahora. ¿Sí? Porque si pasa, entonces el impacto inflacionario y recesivo de los combustibles será agravado por el impacto inflacionario y recesivo de un alza del tipo de cambio. ¿Sí? ¿Y se tienen los recursos para hacerlo? Sí, se tienen. ¿No? Pero eso depende de la decisión del Banco Central. No es una cosa que ocurre automáticamente. ¿Sí? Último asunto.
En la literatura macroeconómica a esas presiones rápidas y furiosas sobre el tipo de cambio se les llama ataque especulativo. ¿Está bien? De ahí viene la frase que está acá. Entonces, ¿cómo matar un ataque especulativo? Para que tengan claro. Entonces, aquí están los datos del gobierno de Castillo, si no me equivoco, sí, ¿no? Y entonces ustedes ven que el tipo de cambio subió, lo miramos aquí en el eje izquierdo, y aquí están cuántos dólares diarios vende el Banco Central. ¿Está bien? A veces, esto es día a día, a veces no vende nada, a veces vende 100 millones, y a veces vende 500 millones. Este es este número acá. ¿Está bien? ¿Y qué ven? Que vendió los 500 millones de dólares cuando el tipo de cambio llegó a su pico y al día siguiente se desplomó. ¿Sí? Así que mi receta es bien simple. Si ustedes no quieren que el tipo de cambio se dispare, vendan 500 millones de dólares por 20 días y está seguro que no se va. Si miramos la experiencia peruana reciente, más o menos reciente. Lo dejo ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos por las excelentes exposiciones muy claras. Siempre es un placer, al menos para mí, escuchar a los profesores de macro de nuestro departamento explicarnos así como con manzanitas lo que está ocurriendo, ¿no? En el contexto internacional y dentro también con nuestra macroeconomía. Bueno, ahora tenemos un espacio para las preguntas y comentarios del público. No sé si tenemos ahí un micrófono que puede circular. ¿Hay alguna pregunta? Hay una pregunta que viene a través de las redes y la voy a leer para ir adelantando, a ver, hasta dos creo. A ver, hay una pregunta para el profesor Waldo Mendoza, dice. Cuando el Fondo de Estabilización está activo, actúa en forma equivalente a un subsidio, pero es básicamente un subsidio no focalizado. Dice, el rey y el plebeyo se benefician. ¿No sería mejor focalizarlo hacia las familias que de verdad necesitan el producto a través de vales de consumo o balones de GLP? Yo aprovecho para hacer también una pregunta a ambos, ¿no? Teniendo en cuenta la actual coyuntura electoral, uno de los candidatos que probablemente pase a la segunda vuelta tiene en su plan de gobierno, digamos, la propuesta de utilizar las reservas internacionales para financiar diverso tipo de gasto público. Y por lo que he escuchado, pues las reservas internacionales sirven para estabilizar el comportamiento del tipo de cambio cuando ocurren estos ataques especulativos. Entonces, ¿qué les dirían ustedes a ese candidato, ¿no? Con esa propuesta? ¿Es un momento propicio para hacer eso o debemos de todas maneras defender las reservas internacionales que en la actualidad tenemos y que por lo visto nos han servido de mucho, ¿no? Han servido a todos los peruanos para enfrentar subidas y bajadas abruptas del tipo de cambio. No sé si hay alguien más que quisiera hacer una pregunta en el público y si no, pues podemos ir contestando. Ahí está, el profesor Franque, por favor, Luis, ¿quiere hacer una pregunta? Yo tengo una preguntita. En uno de los últimos gráficos que mostró Oscar, se ve que el Banco Central de Reserva baja la tasa de interés de referencia, pero la tasa promedio que cobran los bancos al público y que entendemos es finalmente lo que determina si el efecto, digamos, de la moneda del crédito es expansivo o recesiva, no cae, sino que sube. ¿Qué está pasando? ¿Es simplemente un rezago? ¿No? Waldo explicó que hay un rezago, pero no sé si ya ha pasado suficiente tiempo y hay alguna otra explicación o discusión que dar sobre esa boca de cocodrilo, digamos, ¿no? Que la tasa de referencia baja, pero la tasa activa promedio sube, ¿no? No sé si podrías dar algún comentario sobre eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo acá una que viene de redes también, de las redes. Hay varias personas que están siguiendo el Viernes Económico y preguntan lo siguiente, una de ellas. Para cualquiera de los dos ponentes, es sobre la política monetaria, dice.
si el Banco Central no toma medidas para contrarrestar la inflación de manera oportuna y si el PBI per cápita no va a aumentar, ¿cuál es su pronóstico? ¿Qué debería hacer el Banco Central en su próxima decisión monetaria? Bueno, acá tenemos a un miembro del directorio que podría adelantarnos. Ok, bueno, si no hay más preguntas, entonces pasamos a las respuestas que nos puedan dar Waldo y Oscar. ¿Quién quiere responder primero? ¿Waldo? Antes de olvidarme, hay un efecto que no hemos estado considerando. Hemos estado considerando los efectos que tiene el shock sobre el Perú, pero hay que pensar en los efectos que el shock tiene sobre el mundo y el mundo sobre el Perú. Esa es una segunda vuelta que puede ser incluso más dura que la primera vuelta. Después, el problema es macroeconómico, no es un problema focalizado. Entonces, frente a un problema macroeconómico hay que enfrentarlo macroeconómicamente también. Sería ideal subsidiar focalizadamente a todos los que necesitan sin que se beneficien los que tienen autos, ¿no es cierto? Pero eso es imposible. Además, recuerden que si se hace bien, el costo fiscal de este tipo de medidas puede ser nulo. La RIN, quizá vale la pena precisar también que esos 100.000 millones no son del Banco Central. Esos 100.000 en parte son del Banco Central, creo que como 60.000. El resto es como encajes de los bancos que guardan en el Banco Central, depósitos que tiene el gobierno en el Banco Central, entre otras cosas. Entonces, creo que ya está fuera de foco discutir si estas reservas pueden utilizarse para otros usos, ¿no? Son reservas del Banco Central y son instrumentos de política contracíclica poderosísimas que tanto bien le hace al Perú. Bien, Oscar. Sí, podemos escuchar tus respuestas aquí a esta pregunta que es para los dos. Bueno, en realidad las preguntas son como para los dos. Ahí está. Bueno, primero sobre las RIN. Está claro que en la experiencia de Perú las reservas de divisas del Banco Central son el muro que separa el caos macroeconómico del orden macroeconómico. Esa es la experiencia reciente. Y la experiencia previa a los años 2000, es cómo funciona la economía peruana cuando no hay reservas. Entonces tienen la crisis del fines del Fujimorismo, 98, 2000, 2001. ¿Sí? Una recesión fuerte, quiebran 13, 12 bancos, entre ellos el quinto y el segundo por tamaño de depósitos, el Vice y el Latino. Tienen una recesión que dura casi 4 años si miran las cifras. Y si miran las cifras de empleo, las de empleo en la economía urbana, en empresas de más de 10 trabajadores, que antes teníamos esa cifra bien puesta, hecha por el Ministerio de Trabajo, van a ver que es una recesión que prácticamente dura 5 o 6 años. Y podemos ir más atrás, podemos ir a la crisis del 77-78, podemos ir a la crisis del 82-83, podemos ir al 88-90. Todas esas crisis, el Banco Central no tiene reservas y el dólar se dispara. Y ese es el principio del caos macroeconómico. Dicho sea de otra manera, en las circunstancias internacionales actuales hay una característica que nosotros no hemos visto en los últimos 30 años, 40 años, las sanciones económicas. ¿Sí? Básicamente aplicadas por Estados Unidos, pero no solo. Esas sanciones implican aranceles, reducción de exportaciones, implican confiscación de reservas de divisas, implican reducción de entradas de capitales y operan principalmente haciendo el primer impacto es que el tipo de cambio sube. Pueden ver las declaraciones del equivalente del ministro de Economía y Finanzas de Perú en Estados Unidos, Scott Bessent, que le hacen una entrevista
y detalla cómo funcionan las sanciones. Y entonces, esas sanciones que están allí y nosotros podemos ser víctimas de esas sanciones, ¿por qué? Porque estamos en una zona América del Sur donde hay un conflicto hay una batalla entre Estados Unidos y China y nosotros tenemos pues el puerto de Chancay, el proyecto del corredor bioceánico y un montón de conexiones comerciales con China que no le gustan a Estados Unidos. Y bueno, podemos ser fácilmente objeto de sanciones. Y entonces necesitamos reservas de divisas. Como explicó Waldo, son casi 100.000 millones de dólares, pero de esos 70 son las que hemos llamado posición de cambio. ¿Sí? Y en las circunstancias actuales, los choques, digamos, vamos a ponerlo así, los ataques especulativos sobre el tipo de cambio por factores externos o por factores internos, los más importantes son por factores externos, pero como demostró 2021, también hay por factores internos, pueden ser mucho más grandes de lo que hemos visto anteriormente. Así que necesitamos más reservas. No es, digamos, exactamente la mejor época para decir vamos a reducir las reservas del Banco Central y se las vamos a dar ¿a quién? Al MEF. ¿Y qué va a hacer el MEF con ellas? ¿Va a contratar a un tercero para que las maneje? Francamente. Así que me parece, muchos países tienen fondos soberanos, eso es verdad. O sea, los gobiernos propiamente dichos, los ministerios de Economía tienen sus propias reservas de divisas, pero yo diría que no queremos un fondo soberano que se inicie a partir de cortarle por la mitad las reservas de divisas del Banco Central. Eso es introducir el caos macroeconómico en el Perú a la primera de cambios. ¿Sí? He tenido ocasión de comentar algunas de estas propuestas, ¿no? Como reducir, por ejemplo, la posición de cambio, las reservas de divisas a 15% del PBI. Bueno, si toman en cuenta que la posición de cambio es el 70% de las reservas de divisas y reducen toda la mitad, no hubiéramos tenido dólares para combatir el ataque especulativo de 2013-2016. No hubiéramos tenido, simplemente. Entonces, este es un punto crucial y hay que entenderlo. Esas reservas de divisas son el muro que nos permite tener una estabilidad macroeconómica, pase lo que pase, afuera o adentro. Sobre la focalización, Waldo ya lo explicó, lo que tenemos es un problema macroeconómico. Lo que tenemos es un choque de oferta negativo que está elevando los precios. ¿Sí? Y no vamos a poder compensar a un grupo importante de la población dejando que los precios, que el choque de oferta corra y se desarrolle completamente. No van a subir solo los precios de los combustibles. ¿Qué van a focalizar? Le van a decir, es que subió el precio del galón. Sí, pero el precio del galón tiene impacto sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto. Entonces, lo que hay que hacer es una política macroeconómica, Waldo ya lo ha explicado, hay dos opciones, se están aplicando hoy día en el mundo esas dos opciones. Una opción es bajar los impuestos indirectos, es la que más se aplica, pero la otra, que es más práctica, me parece a mí también, es la que Waldo ha planteado, el Fondo de Estabilización de los Combustibles, que lo hemos usado antes por lo demás. No es que no lo hemos usado, sabemos cómo usarlo. Y bueno, hay que usarlo bien, pues, ¿no? En un momento metes la plata y en otro la sacas. No hay más manera, no hay más forma, y así tiene que ser, ¿no? Sobre las dos tasas de interés. Bueno, es la primera vez que yo observo eso, ¿no? Es la primera vez que me sale en un gráfico, ¿no? Y he estado pues mirando los componentes de esa tasa de interés, digamos, promedio constante del sistema bancario, es una tasa activa promedio. Y ahí están, pues, cuánto le cobran a la empresa grande, cuánto le cobran a la empresa chica, cuánto le cobran a la persona por su tarjeta de crédito, por su crédito de consumo.
Lo que he podido ver es que las tasas de interés que se cobran a las pequeñas empresas, a Giovanna le tendríamos que preguntar mejor, son las que no están bajando. ¿Por qué exactamente? Bajaron mucho con el programa Reactiva Perú, ¿no? Pero el programa Reactiva Perú se recogió bien rápido. Y creo que tiene que ver con eso, pero la verdad es que no lo he estudiado en detalle. ¿Sí? Y sí me llama la atención y sí creo que es un problema importante de transmisión de la política monetaria. Porque la política monetaria funciona si la tasa de interés para las firmas y las familias sube cuando el banco sube la suya y bajan cuando el banco baja la suya. Ahí funciona, ¿no? Sobre el Banco Central, yo creo que sería una equivocación subir la tasa de interés. Creo que fue una equivocación subir la tasa de interés en 21-23, ¿no? Hubiéramos podido aplicar la misma política que propone Waldo acá, ¿sí? Hubo un subsidio a los combustibles que efectivamente no es un subsidio estrictamente hablando porque tenemos impuestos sobre los combustibles, ¿sí? Y habría que haber limitado las presiones al alza del tipo de cambio. Quizá en esa época no era posible, hubiera incurrido en un gasto enorme de reserva de divisas si queríamos que el tipo de cambio estuviese constante. Pero no tenía por qué ir a 4.15. Podía haberse quedado en 3.70. Entonces creo que lo que ha dicho Waldo es lo que deberíamos hacer. O mantener, o mejor dicho, poner en operación el Fondo de Estabilización a los Combustibles para morigerar el incremento, el choque, para morigerar el incremento de los combustibles y impedir que el tipo de cambio se dispare. Tenemos todavía un poquito de tiempo como para un par de preguntas más. Aquí el profesor Tábara tiene una pregunta. Luis, por favor, ¿hay alguna otra pregunta por allá para identificar algún comentario, pregunta? Ok, Pepe. Sí, oye, los felicito y les agradezco mucho por la exposición, muy ordenada, muy clara. Un par de preguntas. Una sobre los mecanismos de transmisión de los shocks, ¿no? Yo hace unos años hice una investigación justamente sobre la formación de precios en hidrocarburos y ahí se utilizaban mucho los modelos del Rockets and Feathers, que es cuando, las asimetrías en los ajustes, ¿no? Cuando son hacia arriba son rockets y cuando son hacia abajo son plumas, ¿no? Entonces se ajustan muy lentamente hacia abajo y eso puede generar tensiones y no sé si la gente que ha estado trabajando en el Fondo de Estabilización tiene eso claro por el lado fiscal, ¿no? Ese me parece que es un punto bien importante. Yo coincido que el Fondo de Estabilización es un mecanismo que está ya diseñado. Habría que ver, digamos, cómo se sostiene. Tú decías, Eduardo, que tienen que juntarse el MEF y el BCRP, ¿no? Yo he estado examinando, digamos, las relaciones entre el BCRP y el MEF y son muy idiosincráticas, ¿no? Depende básicamente de quién es el ministro y de qué tipo de relaciones tiene con el presidente del banco. Eso es por diseño, dicho sea de paso, no hay ningún mecanismo formal. Y es un diseño además único en la región, es el único banco central en el cual el ministro de Hacienda no tiene relaciones formales de ningún tipo. En todo lo demás va con voz, asiste con voz y sin voto al directorio o preside el órgano monetario como en unos países. Hay un terror obviamente por la dominancia fiscal, pero no hay mayor preocupación por la dominancia financiera, ¿no? Esto del spread, por ejemplo, que comentan en relación a las tasas es bastante revelador. Y yo creo que en este tema de los mecanismos de transmisión, el poder de mercado es fundamental, ¿no? Y el poder de mercado se expresa pues en el nivel de precios y si uno regula y presiona para que los precios sean más competitivos, obviamente los salarios reales van a subir, el empleo va a subir y el bienestar de la población va a elevar y podríamos por ese lado también eliminar el mecanismo de los shocks, el impacto tan fuerte de los shocks. Con esto supone revisar pues la gobernanza macroeconómica, hay que discutir la gobernanza macroeconómica del país, no puede ser que sea tan idiosincrática, a pesar de que hay bastante tránsito, dicho sea de paso, entre el banco y el MEF por el lado de los funcionarios, ¿no? Y lo otro, en relación a los fondos soberanos, ¿no? Yo también ahí coincido que es bien importante pensar
y se abre la puerta, ya el Banco Mundial está sacando textos sobre política industrial, autocriticándose de haber sido tan duro contra las políticas industriales. La transición energética me parece fundamental. ¿Qué impacto va a tener todo esto en la transición energética en nuestro país? Y todo lo que esto puede impactar también asimismo en lo que es productividad, ¿no? A nivel agregado, ¿no? Fíjense, serían algunas de mis preguntas y comentarios de paso. Gracias, Pepe. ¿Por ahí alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario? Por ahí hay una y creo que con eso ya vamos cerrando, ¿no? La ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias tanto a Waldo como a Oscar por la presentación. Es un gusto escucharlos desde que era un alumno más en las aulas sociales. Mi pregunta va por el lado de cómo cambian estas respuestas de política fiscal y monetaria no tan convencionales dependiendo de la duración del choque, ¿no? Creo que hay consenso en que si el choque es transitorio, claramente podemos hacer uso de espacio fiscal y de las reservas internacionales para amortiguar los choques. Pero, ¿qué pasa si este choque dura más de lo que esperamos, ¿no? El último reporte de inflación, por ejemplo, ajusta al alza sus proyecciones, ¿no? Entonces, el supuesto implícito es que este choque va a durar poco. ¿Qué pasa si esto no es así? ¿Qué pasa si es que la tregua no se reanuda después? La guerra continúa y por ende las presiones al alza sobre la inflación también, ¿no? ¿Cuánto espacio tenemos por el lado fiscal y cuánto espacio tenemos por el lado monetario para enfrentar un escenario más adverso como el que mostró Oscar en el escenario pesimista del Fondo Monetario, ¿no? Gracias. Sí, justamente yo iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos soportar una situación como esta? Porque en realidad no sabemos cuánto más va a durar el conflicto externo, el shock petrolero, no sabemos, ¿no? Entonces, pero ¿cuánta espalda tenemos? Y luego viene una pregunta de redes muy cortita que dice, ¿cómo controlamos el aumento de las expectativas inflacionarias? Bueno, les dejo la palabra, Waldo, Oscar. Economía no es solo técnica, ¿no? Es también cierto juicio sobre el futuro que no está escrito en los libros, ¿no? Por ejemplo, un fondo de estabilización fiscal. Y si la crisis dura 2 años, sonaste, ¿no? Sonaste, o sea, o cuando se interviene en el mercado cambiario. En este caso creo que es menos claro el ejemplo. Y si después de esto viene un periodo electoral convulso como lo fue el 2021, ya la cosa se hace más larga, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿intervengo ahora con fuerza o lo hago poquito a poco pensando que la crisis puede prolongarse, ¿no? Entonces, el juicio del banquero central, de la autoridad monetaria, sobre lo que se espera en el futuro es importantísimo, ¿no? Por eso que en el trabajo del Fondo Monetario siempre te presentan escenarios, ¿no? Si esto va a durar tanto, entonces hago esto, si esto va a durar tanto, igual puedes equivocarte. Después, una cosa que no ha salido de la conversación, pero tiene que ver con lo que estamos conversando, es que según el Consejo Fiscal, este año van a incorporarse a la economía como 8.000 millones de soles, producto de las leyes que el Congreso ha dado. Entonces, en ese caso es como si tu demanda agregada se fuese a la derecha, ¿no? Y tu oferta se ha ido a la izquierda. Entonces, el peso sobre la inflación sería un poco mayor. Entonces, eso podría influir también en la decisión del Banco Central. Sobre las asimetrías es cierto. Sin embargo, alguna vez estuve de director en Petroperú y hacíamos el calculito, ¿no? De en cuánto tiempo los precios mayoristas se ajustan a los precios minoristas. Y no era mucho, no era mucho. Entonces hay una asimetría, pero que es, digamos, macroeconómicamente pequeñita. Después, creo que eso... el otro juicio que tiene
que tiene cierto refuerzo empírico es, si estás haciendo algo y tus expectativas de inflación han saltado, estás en problemas también, ¿no? O sea, tienes que actuar, ¿no? Entonces, juicios sobre la duración de la crisis, del evento, juicios sobre cómo está la inflación esperada, son elementos que el banquero central tiene que tomar en consideración para tomar la mejor política que se pueda. Gracias. Oscar. A ver, sobre la duración del choque. No hay manera de saber eso de antemano. Es como esta historia que estamos viendo aquí, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Se van a poner de acuerdo? ¿Trump va a aceptar el programa, digamos, de reivindicaciones del gobierno iraní? No sabemos, ¿sí? Y no tenemos, digamos, ningún seguro contra eso. No podemos, voy a poner al revés, la única manera es tener las espaldas monetarias y fiscales más grandes que se pueda. Y como han mostrado los datos de Waldo, las tenemos grandes. Así que no tenemos que ser tímidos. Pero como dice él, hay un juicio que hay que hacer, ciertamente. No es lo mismo un choque que dura un año que uno que dura 3 años, ¿no? Y eso es un asunto que tienes que juzgar sobre el caballo. No tiene mucho sentido. Lo que sí no me parece razonable es decir, como tememos que el choque dure 3 años, entonces no hacemos nada, ¿sí? Que se encargue el mercado. Bueno, para eso tenemos MEF y Banco Central, pues, para que no se encargue el mercado, para que se encarguen ellos, ¿sí? Y para que se encarguen ellos tienen que tener espaldas. Y las espaldas las tenemos una deuda baja, lo que quiere decir, como dijo Waldo, que podemos tener un déficit grande, 10% durante el COVID-19, financiado 60% afuera. Eso es tener espaldas. Y tenemos reservas grandes, a mí me gustaría tenerlas más grandes todavía, porque me asusta lo que veo, sobre todo en el contexto internacional. Pero ese es digamos, el problema. No veo formas de resolver eso, salvo teniendo las espaldas más grandes que se pueda y usándolas con juicio. Y ese juicio, lo dijo Waldo, pero esto hay que repetirlo, ese juicio es sobre lo que no conocemos, es sobre el futuro. Sobre las asimetrías, Waldo contestó ya ese asunto, que cuando el precio sube, suben rapidito, pueden mirar los grifos, ¿no es cierto? Cuando sube el combustible, los grifos suben rapidito. Y cuando baja el combustible, los grifos la hacen larga, ¿no? Pero el punto es que no hay que usar el Fondo de Estabilización de Combustible con los grifos, sino con las refinerías, ¿no? Como dijo Waldo también. Sobre las expectativas. Ahí tenemos otro asunto pantanoso. Hasta donde yo he podido ver los datos en el caso Perú, en algunos de esos informes del Fondo Monetario Internacional hay una discusión, eso es del artículo 4, hay una discusión sobre cómo se explican las expectativas de inflación en el Perú. Bueno, y lo que parece claro a lo que a mí me parece claro y que está también allí, hay otro tipo de evidencias, es que las expectativas de inflación dependen de lo que haya pasado con la inflación. Si la inflación sube y dejamos que sube, las expectativas de inflación van a subir. Por ejemplo, 21-23. Con toda limpieza, ¿no? Así que si nos vamos a preocupar por eso, lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible con una mezcla de política como la que Waldo ha expuesto, que impida que la inflación suba. En realidad no vamos a impedir que suba, pero podemos hacer que suba poco. No tiene que ser pues 8 o 10% anual como fue en 2021-23,
puede ser P4, 5, dependiendo del choque. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, Waldo, por sus exposiciones y por haber compartido con nosotros esta tarde sus reflexiones acerca de lo que la economía peruana le toca enfrentar de cara a esta coyuntura internacional adversa. A todos ustedes también por su asistencia y participación, también a los participantes a través de las redes, y esperamos que su participación en el próximo Viernes Económico, que no sé si es el próximo viernes o dentro de 2, ¿sí? Bueno, el próximo viernes tenemos otro Viernes Económico y también los invitamos a participar. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos.